Me da mucho gusto saludarles en esta clase número 6 de nuestro tema, la ética cristiana. Quiero hacerles un anuncio y es la solicitud de paciencia para que me esperen para el próximo jueves hacer la actualización de los detalles administrativos de la clase. Les voy a indicar acerca de cómo esperaría que fuese el trabajo final y algún otro detalle que consideramos importante de la parte de la programación. Mientras tanto, vamos a enfocarnos en el tema de hoy y vamos a ver acerca de los valores morales, vamos a ver acerca de los diferentes criterios y cómo es que estos criterios de hacer la ética se relacionan con nuestra comprensión del texto bíblico, con costumbres, con hábitos o con formas de expresarse en el texto bíblico. Voy a presentar las diapositivas. Voy a pedirle a mi hermano coordinador que me conceda la oportunidad para ser coanfitrión y compartirles entonces las diapositivas del tema. Les decía que el tema de esta semana y en particular el tema de hoy tiene que ver con la ética y los valores morales, así como los paradigmas teológicos. La pregunta que nos hacemos o del punto del cual partimos es acerca de ¿por qué la necesidad de los valores morales? Los valores morales son relevantes porque son los que nos dan la pauta para resolver los diferentes dilemas que tenemos. Todos los días ustedes y yo enfrentamos dilemas. Si no los enfrentamos en cuanto a tomar decisión, sí los enfrentamos en cuanto a tomar una postura. Todos los días estamos enfrentando diferentes situaciones que requieren que nosotros hagamos una elección y esto está involucrando un valor de la persona, una tradición, una forma, una exigencia determinada y están involucrados entonces los valores morales. En cada uno de nosotros, en nuestro país, en nuestra sociedad en particular, habrá diferentes exigencias o diferentes prioridades dependiendo de la forma de vida, dependiendo de los momentos, dependiendo de las diferentes circunstancias. Yo les mencionaba en una de las clases anteriores acerca de una determinada situación. Por ejemplo, si al encontrar que hay alguien que está cometiendo una falta, por ejemplo, si ustedes llegan a enterarse de que una persona de un matrimonio está viendo a otra persona fuera del matrimonio, nosotros observamos ahí como evidencia de una infidelidad. Frente a este hecho, nosotros ¿qué hacemos? ¿Cuál es la opción que tenemos y cuál debería de ser nuestra actitud? No intervenimos, es una manera también de actuar. No intervenir es una forma de decidir, porque afirmamos, bueno, ese no es mi problema, es problema de la pareja, es problema de la familia, etcétera, y entonces decimos nosotros, no, yo no intervengo. O bien decimos, bueno, tal vez entre ellos se lo permiten, o bien nosotros podríamos decir, no, hay aquí un valor moral que está involucrado y que nosotros debemos de exigir y deberíamos de procurar que se cumpliese. Nos podemos enfrentar a un dilema en donde nosotros nos hallemos frente a esto. Si vamos conduciendo un auto y un policía de tránsito nos detiene, probablemente sin cometer una infracción, sino solamente está a la cacería a ver qué encuentra de infracción, a ver qué encuentra de que no tengamos todos los documentos o que no estemos en regla
en cuanto a si traemos el cinturón u otras cosas, puede ser que el policía nos detenga y nos diga, muy bien, puedo darte la oportunidad de no infraccionarte, porque esa infracción te puede costar el equivalente a $20. Pero si tú me das $5 a mí, yo no te hago ninguna infracción. ¿Qué preferimos hacer? Preferimos salir del problema en la manera que nos cuesta menos, o nosotros tenemos un criterio que dice, no, hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se deberían de hacer porque corresponden al honor, corresponden a lo que es válido, lo que es aceptable. ¿Qué es lo recomendable hacer? Todos los días nosotros enfrentamos dilemas, o al estar yendo de una página a la otra en nuestro buscador de la computadora, llegamos a una página o se nos aparecen unas páginas con pornografía explícita y nosotros estamos ahí. ¿Lo cierro o no lo cierro? ¿Lo sigo viendo o no lo sigo viendo? ¿Me doy permiso de continuar viéndolo o digo, no, esto es algo que no me lo debo permitir, no está bien, no es algo espiritual o no es algo moral que yo esté haciendo esto? Pero al mismo tiempo, si voy a un museo, puedo ver cuerpos desnudos, puedo ver al Miguel Ángel, o puedo ver otras estatuas, otras imágenes en pintura, puedo ver a Botero tal vez con sus personajes gordos, y puedo observar los detalles. Y puedo observar desnudos entre los cuadros o las estatuas. Y yo me puedo decir, ¿lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? Me enfrento a un dilema moral. Es igualmente que la pornografía explícita de las imágenes o de los videos. ¿Cómo respondo frente a eso? Y ustedes saben que en este tiempo hay un número muy grande de cuestiones éticas que han sido puestas en dudas porque fue puesto en duda todo el mensaje cristiano. El mensaje cristiano para un porcentaje alto de la sociedad es un mensaje retrógrada, es un mensaje restrictivo, represor, que impide la felicidad del ser humano. Entonces, la manera de ser felices es dejar de lado la religión. O bien, alguna gente deja la religión para su práctica de la iglesia, para su práctica de ciertos rituales, pero en su vida cotidiana vive con otras guías, con otras orientaciones. La orientación de la felicidad, la orientación del beneficio, en fin, hay en el área de las finanzas, en el área de el honor, en la cuestión de la violencia, en la cuestión de la guerra, en la cuestión de un número amplio de prácticas. Muchos de nosotros retuiteamos cosas que no nos constan y ya estamos siendo partícipes de una divulgación de un concepto o de un planteamiento. Todo el tiempo estamos enfrentando situaciones éticas o morales. Y aquí lo importante que he estado enfatizando en estas primeras lecciones es cómo hacemos la ética. ¿Cómo la hacemos? Hay distintas maneras de cómo los seres humanos hacemos la ética. Hay tres maneras básicas de hacer el razonamiento moral. Uno tiene que ver con un modelo que se llama consecuencialista. El consecuencialismo se basa en que lo aceptable, lo válido, tiene que ver con el resultado, tiene que ver con la meta, ¿verdad? Tiene que ver con la meta. Hay una película ya antigua
casi como yo. Es una película de hace ya a lo mejor unos 40 años, que se llama La decisión de Sophie. Y la decisión de Sophie es de una mujer judía que es llevada a un centro de detención juntamente con sus hijos. El guardia, estoy resumiendo la película, el guardia lo que hace es plantearle la posibilidad de dejar en libertad a sus hijos, pero le pide a ella favores sexuales. Ah, y la película plantea es qué debe hacer esta madre. Prestarse a los deseos de este guardia. ¿Existe realmente la confianza de que va a cumplir su palabra y los va a dejar en libertad? ¿O solo está consiguiendo el favor para su placer y no cumplirá en última instancia su palabra? ¿O ella está vendiendo, verdad? Ella está vendiendo sus principios, ella está hipotecando, como dice un amigo, sus principios. Este es el modelo consecuencialista. El modelo consecuencialista lo que hace es plantear la meta. ¿Cuál es el propósito final? ¿O cuál es el resultado final? Y esto se puede mirar en diferentes aspectos sociales o personales. ¿Okay? Entonces hay un razonamiento moral que tiene que ver con este punto, ¿no? El punto de lo que se obtiene, la consecuencia final de los actos o de las decisiones. Otro modelo es lo que se llama el modelo no consecuencialista. Y el modelo no consecuencialista también se le conoce como modelo deontológico, que se asocia con el criterio del deber o la obligación. El deber o la obligación. ¿Sí? Hay cosas que nosotros diríamos, esto no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo juzgaríamos a las hijas de Lot? Las hijas de Lot en un momento determinado dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a tener sexo con él. Porque en su idea habían muerto, eran los únicos sobrevivientes, y entonces pensaron que la manera de repoblar la tierra, la manera de continuar con la humanidad era engendrando. Era, el caso de ellas, pues concibiendo, ¿verdad? Hijos, trayendo a la luz hijos, no obstante que fuesen de su padre. ¿Qué dirían ustedes? Bajo determinadas circunstancias, hay reglas que no se deben violar bajo ninguna condición. Consecuencialista lo que valora es el deber, es la regla que hay. ¿Cuál es la obligación en determinado caso, en determinada situación? Nosotros, como creyentes y como creyentes de una iglesia conservadora, tenemos mucho el modelo del deber, el modelo de la exigencia. ¿Qué es lo que se determina en estos casos? ¿Qué se determina en estos puntos, en este asunto? Nuestras reglas sobre la vida religiosa están conocidas, están afirmadas. Digo que vivimos con la regla en la mente, no quiere decir que siempre las hacemos, ¿verdad? Porque en la mentalidad judía se dice que las reglas se hicieron para romperse. O echa la ley, echa la trampa. Hecha la ley, se busca también una manera de evitar la exigencia de esa ley. El tercer modelo de razonamiento, el tercer estilo de razonamiento para definir qué es lo correcto, qué es lo válido, qué es lo aceptable en los determinados situaciones humanas es el contexto.
y se le conoce como modelo contextualista, porque piensa que lo que importa o lo que determina es la situación, ¿verdad? Lo que determina es la situación, justo ese momento determinado. Puedo decir, no es aceptable robar, pero era tal la condición, era tal la necesidad, era tal el momento que pues fue algo imperioso. Entonces, en el momento se violó una ley, se violó una regla, pero se salvó una vida. ¿Quieren ustedes ver el modelo contextualista? No necesariamente en prácticas solo éticas que tenga que ver en relación entre personas, sino en el concepto de qué es lo, en la relación también con Dios o en la relación de las normas religiosas. En los casos que Jesús plantea, cuando los fariseos le dicen a Jesús, por qué tus discípulos están trabajando en sábado? ¿Por qué están trabajando en sábado? Debemos entender aquí que el criterio de cierta tradición judía decía que trabajar era hacer de dos cosas, perdón, hacer de una cosa dos. Cualquier modificación sobre el estado de las cosas ya era un trabajo. Hacer que de una cosa aparecieran dos. Si yo tenía una hoja de papel y la rasgo o la corto con unas tijeras y de uno aparecen dos, ya es un trabajo. El hecho de que ellos tomaran las espigas directamente de la planta y las restregaran separando la paja y el grano es un trabajo. Para la mentalidad del legalista, de aquel que era movido por el deber, esto ya era un trabajo. Entonces Jesús remite a dos actos en la memoria, dos hechos que están en el pasado, en el Antiguo Testamento, y uno de estos es, ¿se acuerdan qué hizo David con los soldados cuando llegaron a un santuario y tomaron de los panes que le correspondía únicamente comerlos al sacerdote? Y ellos lo comieron, no siendo sacerdotes. Hicieron una profanación. ¿Estaríamos de acuerdo? Rompieron la regla. ¿Okay? Pero Jesús dice implícitamente que habría un principio mayor. ¿Cuál sería ese principio mayor? El principio mayor era el principio de la vida. O que hacen los sacerdotes todos los sábados, cuando hacen el sacrificio continuo. Matan animales, carnean las ovejas, los corderos. Es un trabajo. Ese trabajo se les cuenta como una falta en el sábado. Jesús dice no, porque hay un principio mayor, y el principio mayor es la preservación del acto sagrado. El acto sagrado que tiene que ver en la relación, en el equilibrio del pueblo con Dios. Podemos encontrar de todos los estilos en diferentes momentos en el texto bíblico, pero en términos generales estas son las formas en las cuales los seres humanos hacemos el razonamiento moral, ¿verdad? Los diferentes modelos, las diferentes opiniones, lo que ustedes y yo escuchamos en los medios de televisión, lo que plantean las mesas de discusión, lo que plantean diferentes autores en los libros, encajan dentro de estos tres modelos. Bien sea que algunos se dirigen por un modelo consecuencialista o no consecuencialista, o bien contextualista. ¿Okay? Entonces vamos a detallar sobre cada uno de ellos para tratar de ampliar el punto. En cuanto al modelo consecuencialista, se define como lo bueno se determina por las consecuencias de las decisiones o acciones tomadas. Los medios pueden ser relativizados. Los medios no son determinantes de cómo consigues. Lo que importa es el final, ¿verdad? Lo que importa es el final. Es el resultado último. ¿Okay?
Y entonces aquí lo que se busque como resultado último puede variar. ¿Qué es lo que se pretende como resultado último? Esto puede variar dependiendo de las ideologías o criterios de las sociedades o de las personas. Porque puede ser que en una época, una sociedad, lo que esté buscando sea el, el, la cuestión económica, el bienestar económico. Puede ser que lo que busque es la felicidad. ¿Ah? Puede ser que lo que busque sea la paz. Creo que habría varios elementos o varios referencias históricas en las cuales nosotros podemos ver cómo es que los gobiernos o ciertos grupos tomaron la decisión de aniquilar a otros con la intención de conseguir la paz. ¿Okay? Las épocas de militarismo, las guerras de destrucción de los autóctonos, de los grupos indígenas, las persecuciones contra ciertos sectores que se manifiestan contrarios a los gobiernos, el asesinato de líderes sindicales o líderes ideológicos. Muchas veces los gobiernos lo justifican con la paz. Es mejor que mueran unos cuantos para conseguir el bienestar de una sociedad. Se busca otros valores como la democracia o determinados objetos de bienestar o propósitos que se consideran altos, elevados, como para establecer estos criterios del consecuencialismo. ¿Okay? Así que el modelo consecuencialista lo que dice es, muy bien, vamos a tratar de conseguir esto y vamos a tratar de conseguirlo por los medios que sean. ¿Okay? Lo vamos a tratar de conseguir por los medios que sean. Vamos a conseguir el bienestar económico para nuestro país, no importa si sacrificamos a los más pobres. No importa si los más pobres son más pobres. Hace algunos años, aquí en mi país se determinó sobre incrementar el costo del IVA, que es el impuesto de valor agregado que trae diferentes cosas que no son consideradas básicas. Si uno consume telefonía celular, consume servicios de internet, consume ciertos alimentos que no son considerados básicos, tienen un impuesto. Y si teníamos un impuesto del 13%, dijeron, no, hay que mejorar la economía del país y entonces lo subieron a 16%. Pero ¿a quién impacta? No impacta a los que tienen recursos, impacta a los que están más abajo en la sociedad, porque son los que van a tener que sacrificar más de sus ingresos para pagar su alimentación básica. Pero los gobiernos deciden o establecen. Queremos el bienestar de la economía social y al costo, ¿verdad? Pagando el precio los de la pirámide, de la parte baja de la pirámide. O diferentes criterios que se buscan, ¿verdad? Ustedes ya pueden analizar cómo piensa la gente, cómo piensa la sociedad de los gobiernos, cuáles son sus prioridades y cómo se mueven en los planteamientos que hacen. Quiero que veamos las fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas en el criterio consecuencialista? Hay estas fortalezas. En primer lugar, nos recuerda que somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. ¿Okay? Porque si dicen lo que tú hagas tendrá un impacto, lo que tú decidas tendrá un resultado, tiene un efecto, tanto lo que es personal como lo que es social. Entonces,
Todos tenemos algo en que involucrarnos, en tomar las decisiones. Algunas de estas decisiones no son impuestas para todos. No las decidimos de manera personal, pero se nos recuerda que somos responsables, ¿no? Se nos dice, paga tus impuestos, porque con tus impuestos se sostiene la vida social. Con tus impuestos se sostiene el Estado. Nos recuerda que todos somos responsables. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer va a tener un impacto sobre el bienestar en conjunto y va a tener un impacto sobre cada uno de nosotros. Otra fortaleza es que nos recuerda que las consecuencias o resultados de las decisiones tienen importancia. ¿Okay? No podemos nosotros evadirnos, no podemos nosotros eludir el hecho de que todo lo que uno hace tiene un impacto, ¿sí? Todo lo que uno hace tiene un resultado. Así que en toda decisión es importante y toda decisión debería ser reflexionada, debería ser bien meditada. Una más. El consecuencialismo nos recuerda que debe haber coherencia entre las acciones y los principios éticos, así como las consecuencias, ¿no? Debe haber una coherencia, es un requerimiento para que funcione como normas sociales que nos guían, que son orientadoras. Se requiere que haya una congruencia entre la acción, el principio ético y las consecuencias. Y también nos recuerda que la relevancia de fomentar lo bueno, esto es, los valores que fundamentan la vida. La crítica es positiva en cuanto a que nos hablan de esta búsqueda de lo que es lo bueno, ¿sí? No solamente de que cada quien haga como bien le parezca, ¿no? Se está buscando un bien social, un bien común. Y otra fortaleza es que provee un horizonte moral a seguir. Da una directriz, establece un principio, un final al cual debemos aspirar y entonces se establece como un lugar al que deberíamos de invertir las energías. Pero tiene también algunas debilidades. ¿Como cuáles son algunas de las debilidades? ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros vemos como debilidad? Este criterio puede ser estático y no dinámico. No toma en cuenta la diversidad de situaciones y culturas ni los momentos históricos, ¿sí? Puede también reducir, ¿verdad?, el hecho de que el fin justifica los medios. Puede ser muy laxo, puede ser muy permisivo en el hecho de que se diga, ¿verdad?, en el hecho de que se afirme de que todo es aceptable siempre y cuando tenga un buen final. Y entonces puede ser que no se respeten ciertos valores, ciertos criterios honorables o criterios que son normativos en una sociedad, como el hecho del respeto de la vida, como el hecho de la dignidad de las personas, porque lo que se afirma es, bueno, es que importa el resultado final, importa lo que vamos a obtener al final, ¿sí? Alguien que diga, bueno, yo podría decir una mujer viuda, yo no tengo medios para sostener a mis hijos y la única forma en la que me parece que puedo realmente traerles pan es prostituyéndome. Y entonces
se prostituye porque es una profesión lucrativa, es una actividad lucrativa y lo puede mirar como un consecuencialismo a ultranza de decir, el resultado es el que importa. Estoy salvando a mis hijos, estoy preservando el bienestar de mis hijos, estoy dándoles el sustento que necesitan. No importa si se rompe otro valor, que es el de la pureza sexual. ¿Ah? Puede ser que este estilo lo que hace es justificar, ¿verdad? Justificar los medios para conseguir un fin. Otra de las debilidades es que puede ser simplista en su confianza de poder predecir el futuro. Es decir, puede ser muy simplista de decir, bien, con este sacrificio que vamos a hacer todos los habitantes del país, vamos a obtener mejor riqueza, mejores niveles de aquí a 10 años. Tal vez hayan escuchado esas promesas con algunos políticos, ¿verdad? Vamos a hacer estos sacrificios y de aquí a tantos años vamos a estar muy bien, ¿verdad? Y bueno, pues de promesas no se vive, ¿no? Pero alimentan con esas ideas y sin embargo se puede observar que no se puede cumplir. No lo pueden realizar de la manera tan simplista como a veces lo presentan. Otra debilidad es que puede ser muy subjetivo en su definición de lo bueno y de otros valores a alcanzar. ¿Qué es lo bueno? Puede ser muy subjetivo, porque puede ser lo bueno para una clase social, puede ser lo bueno para un sector, puede ser lo bueno para una persona, pero ese ¿qué es lo bueno? No siempre es lo bueno como absoluto, lo bueno como para la totalidad, sino lo bueno como algo parcial o como algo temporal, o incluso se diluyen los demás valores. Así que esto es una de las debilidades del consecuencialismo. ¿Sí? Otra debilidad es que puede producir una frustración paralizante si no se consigue el fin o la meta. Puede producir un efecto frustrante cuando no se consigue, ¿verdad? Queríamos tener mejor condición de vida o queríamos traer la paz o queríamos conseguir aquello o lo otro, o se pagó un precio muy alto, ¿no? Se pagó un precio demasiado elevado. Hace unos ya como 15 años, creo, en México se empezó una guerra contra los carteles criminales, en particular contra los carteles del narcotráfico, y durante ese periodo, cuando se encontraban con personas asociadas a alguna de estas bandas criminales, no se les detenía, se les asesinaba y eran encuentros sangrientos y murieron muchas personas, entre ellos muchos jóvenes. Se calcula que en aproximadamente 6 años murieron, no sé, 150,000. Imagínense toda la población de, qué sé yo, de Posadas tal vez, allí en Misiones, 150,000. Murió mucha gente. Cada día eran cuentas grandes de toda la gente que moría en los enfrentamientos. Y a muchos que vivían en las ciudades más conflictivas, les tocó ver de estos encuentros en donde los militares o diferentes tipos de policías se enfrentaban con los criminales y era balacearse a muerte. Pero produjo una frustración, porque no trajo la paz, no trajo el bienestar que promovían o que se pretendía, ¿verdad? El fin que se buscaba era la paz y se decía, no importa si es a través de asesinar o a través de matar a estos bandidos, ¿verdad? A estos bandidos.
Em, una vez un miembro de nuestra iglesia que era fiscal, estaba encargado de un área de delitos de un estado aquí en mi país, me preguntó, ¿qué debo hacer? Hay ciertas familias en una población que sabemos que se dedican al robo de ganado, al asalto de la gente que va en las carreteras, se dedican a esto o lo otro. Dice, ya los detuvimos, ya los llevamos a la cárcel, salen y se vuelven a dedicar a lo mismo. Y dice él, ya me han dicho, ¿verdad? Que acabe con ellos, que la próxima vez no los detenga, sino que realmente acabe con ellos. Y pues hay estas maneras de intervenir. Las policías parece que tienen esta consigna muchas veces contra ciertos grupos o contra ciertas personas. Esta es una debilidad cuando decimos, bueno, voy a tratar de conseguir este bien, esto que es bueno para la sociedad en general, entonces lo voy a a establecer como un criterio, lo voy a establecer como una posibilidad. Lo otro es que, otra debilidad es que puede reducirse el mero cálculo matemático del bien contra el mal. Como si se dijera, bueno, ¿qué es bueno? Es bueno que se beneficien 10 personas aunque 3 pierdan, ¿verdad? Entonces, el bien y el mal se puede reducir a una suma o resta, se puede reducir a una operación matemática. Vamos a hacerle bien a 10 millones, no importa si 4 millones son afectados, no importa si 4 millones son complicados en este punto, ¿verdad? Entonces, están operando así, ¿verdad? Fortalezas y debilidades. Vamos a ver el otro caso. Es el caso que se llama no consecuencialista, ¿sí? Este es el caso no consecuencialista. El estilo o el modelo no consecuencialista significa que se interesa en las obligaciones que se tienen a pesar de las consecuencias que impliquen. Son los deberes que obligan, son las reglas que establecen o que definen lo que es correcto de lo que no es correcto, o se le llama también como el imperativo moral. Y este imperativo moral o este principio de lo que es lo correcto es una guía que consiste en distinguir entre lo permisible y lo no permisible. El propósito es evitar las malas acciones y ser personas rectas en la regla. Okay, esto tiene que ver entonces con reglas. Les decía que otra manera de cómo se le conoce es deontologismo o deontología o deontológico, que tiene que ver con el deber, la exigencia o la regla. Muy bien. Hay algunas críticas a este modelo no consecuencialista. Y fíjese bien cómo es que no es tan sencillo. Nosotros muchas veces decimos que la regla es más fácil, es más sencillo. Si tenemos reglas de cómo comportarnos, pues así tenemos claras orientaciones de cómo hacer en determinados casos. Pero, pero, tiene ciertas implicaciones complicadas. Por un lado, las reglas no siempre ayudan, ya que no responden a la realidad que se enfrenta. Yo les preguntaría, en su conceptualización sobre Jesús, ¿fue Jesús alguien que se guió por las reglas? ¿Fue Jesús alguien que en sus criterios se guió por las reglas? Ok, no me respondan, ¿verdad? Porque puede ser un debate interminable. Pero veríamos que en algunos casos sí y en otros casos no. Las reglas no siempre ayudan. No siempre ayudan. ¿Por qué? Veamos estos puntos.
La persona determinada o la persona que se guía en su pensamiento solo por las reglas, se enfoca en la regla y no en las relaciones con las personas. ¿Okay? Importa más la regla que las personas. ¿Sí? Importa más la regla que las personas. Si yo tengo un negocio y encuentro que una persona o dos personas entraron a mi negocio y mi negocio es un almacén y se robaron el azúcar y el arroz, se robaron algunos enseres básicos para alimentación y yo sé quiénes son o quiénes fueron y entonces yo los denuncio en la policía y ¿cómo se dice en Sudamérica? Los refundo, pido que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque digo, no, lo importante es la confianza de que se respeten las reglas. Nadie debe estar por encima de la ley, nadie debe estar en una posibilidad de violar la ley. A nadie se le debe permitir, ¿no? Las reglas son las reglas. ¿Okay? Importa más la regla que las personas. Porque tal vez no me pongo a pensar cuál es la condición de esa familia, qué los orilló a esta decisión, qué los llevó. Ahora, pudiendo haber hecho otros daños, no hicieron más daños, se concretaron específicamente en aquello que significaba el sustento de ellos o de su familia. Muchas veces nos importa más la regla, importa más la regla que la persona. A veces en el ámbito religioso es así, nos importa más la regla que la persona, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en México había un criterio muy rígido sobre usar velo en el culto. Había en una de las congregaciones que me tocó pastorear una hermana que llevaba velos extras. Y cuando entraba alguien que no tenía puesto el velo, ella corría rápido y le ponía uno de sus velos que llevaba. ¡Fum! Se lo ponía, ¿no? Y algunas veces hasta lastimaba porque se los ponía con uno de esos prendedores. ¡Pum! Y ve que si no lo hace con cuidado, pues rasga la piel, ¿no? Entonces, tenía una idea de no se puede estar en este lugar santo, ¿verdad? Sin la tela que cubre la cabeza, porque es una ofensa, y entonces rápido llegaba con el trozo de la tela y lo ponía sobre la cabeza. Importa más la regla que la persona. Ni siquiera llegaba y decía, me permite que le ofrezca este velo, me permite que se lo ponga, o se lo presto para que usted se lo ponga y luego me lo devuelve. No, llegaba y lo plantaba. Muchas cosas que hacemos, hemos puesto más atención en la regla que en la persona. Hemos valorado más la decisión subjetiva que a la persona en sí. Y este es un problema del criterio de las reglas, que es el legalismo. Y la persona que se dirige por el legalismo, es decir, por el cumplimiento de las reglas, divide la vida en actos aislados. Se siente segura porque hace obediencia de los preceptos o de las reglas, pero no le importa a la persona, ¿verdad? No le importa a la persona. Entonces hay gente que bien puede decidir mandar fusilar a otro, ¿verdad? Porque lo que le importa es la regla, establecer esa norma. Entonces no importa si aniquila, si destruye. Y lo vemos esto en criterios de religiosos. ¿Okay? La persona no asume responsabilidad por sus propias decisiones. Depende de lo que la regla le enseña. Mucha gente nos dice, ¿qué dice la iglesia sobre esto? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? ¿Qué hay que hacer en esta situación? Mucha gente pregunta.
Pero hay mucha gente que no lo hace por ignorancia, sino por un hecho de decir, bueno, yo voy a tomar la decisión que diga la regla, no la que yo me responsabilizo, sino lo que dice la regla. Y entonces mucha gente se lava las manos y no asume una responsabilidad, sino dice, bueno, eso es lo que dice la regla, ¿verdad? Eso es lo que dice la norma. Y tenemos criterios, y algunos criterios son muy rígidos, ¿verdad? Muy determinantes, muy determinantes. Algunas veces está asociado esto con nuestras prácticas pastorales. Alguna vez alguien me reclamó porque fui a orar por una persona que le había hecho daño a la iglesia. Estafó a algunos miembros de la iglesia y entonces este hombre estaba enfermo y su familia me pidió que fuera a orar por él y entonces alguien me reclamó, ¿por qué fuiste a orar por ese hombre? Le hizo daño a la iglesia, tú debes saberlo, ¿por qué vas a orar por él? ¿Verdad? Así como que se dice, hay una regla, no des, como dice, no des las perlas a los puercos, ¿verdad? No des las cosas sagradas a las personas que no son honorables. El asunto es, así aplica la regla, eso es lo que enseña el mensaje del Evangelio. Bueno, hay que verlo todo esto. Voy a tratar de terminar eh, con esta diapositiva y luego hacemos el receso. La ética, para quien se guía por la regla, son actos externos a la persona, como que no está involucrada la persona, no dice, no es su yo, no es su mente, no es su decisión la que está involucrada, sino es la regla, ¿verdad? Es la norma. Entonces tenemos un estatuto, tenemos una normativa, mira lo que dice el estatuto, y entonces el estatuto dice tal o cual cosa, y entonces se aplica y es, no soy yo, no, yo no tengo nada que ver, y es la determinación de esta normatividad. También hay problemas sobre la temporalidad de las reglas. Las reglas son absolutas, así como estuvieron dichas, así se tienen que practicar, o sea, son permanentes o son temporales. Las reglas son para siempre igual, siempre igual. ¿Cuántos textos los interpretamos con una lente de, de este estilo, de este criterio? Y pues tomamos muchas reglas y no cuestionamos sobre la temporalidad de esas reglas, sino las establecemos como un absoluto. Pero en realidad es que hay muchas reglas que ya no funcionan, ¿no? No funcionan. Por ejemplo, si yo veo algunos de los ejemplos de los patriarcas o algunas otras personas del Antiguo Testamento, veo que tienen matrimonios polígamos, viven en poligamia, y a alguno de ellos se le da una indicación de que tome a una de las siervas, de que tenga relación con otra persona que no es su primera esposa. Y entonces yo digo, bueno, esa es una regla absoluta, es una norma para todos, es la manera de proceder. La verdad es que en la Biblia uno observa un criterio y es el criterio que se llama progresivo. Hay una revelación progresiva. Las reglas van siendo modificadas, van siendo planteadas en determinados contextos, determinados momentos. Hay un avance en la comprensión de las cosas. Y finalmente, cuando hay un conflicto entre las reglas, no hay una claridad sobre cómo elegir, cuál regla seguir, cuál regla debe imperar. La regla de robar, la posibilidad la de no robar o la de no matar. ¿Ah? La posibilidad de no robar o no matar, o la de no mentir o no matar. Si eh, digamos como una vez me tocó, ¿verdad? Una vez me tocó estando en Argentina. Yo me recuerdo que me habían prestado un auto,
tenía poquitos días de haber llegado en mi segunda visita en el 97, o la segunda estadía, y me prestaron un auto. Entonces voy manejando el auto para ir ahí de Loma Verde a Mateu, y de pronto va detenido el tránsito, va muy lento. Se me sube una persona armada y me dice: maneja, sigue ese auto. Y yo quise decir, siempre quise escuchar eso. Pero no, traía la pistola y el hombre, y yo temblando le pregunto: ¿eres policía? Y él me dice: sí, sí, soy policía. Pero luego empecé a ver que desde arriba de la camioneta le disparaba al de otro auto, y yo me asusté. Y yo en ese momento no supe ni qué hacer. Afortunadamente se detuvo todo el tráfico totalmente porque estaba el tren. Y entonces yo ya no tuve qué hacer. Pero yo pensé, ¿verdad? Lo que me pudo haber pasado si hay el asesinato, y si los testigos dan cuenta de que desde arriba de la camioneta, con la patente X, ¿verdad?, le dispararon, y yo hubiera terminado en la prisión. Bueno, muchas veces está uno en un ámbito de elegir: ¿digo la verdad o participo en una muerte? Si alguien va persiguiendo a otra persona para matarle y me preguntan por dónde se fue, y yo lo vi, y yo estoy en el dilema: ¿diré la verdad? ¿Tengo que decir la verdad? ¿O salvo la vida? Si el otro merece salvar la vida, si el otro es honorable o no es honorable, yo no lo sé. Pero el dilema está ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿La verdad o salvar la vida? Cuando soy deontológico, cuando soy no consecuencialista, estaré en el dilema: ¿cuál regla seguir? Bueno, este es el planteamiento acerca de cómo es que no siempre es fácil la ética cristiana. Vamos a hacer el receso, vamos a hacer aquí un descanso, y nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias. Ahorita nos vemos, hermanos. Tengo que atender una llamada